Bien, ya estamos grabando. Bueno, entonces voy a compartir en la pantalla la propuesta de nuestros compañeros y, permítanme un momento, una ventana. Esto ya lo habíamos visto, pero recuerdan que habíamos encontrado problemas con la tabla que nos envió su compañero y ahora ya mandó una versión corregida y creo que el problema desapareció. Vean, él tiene este autómata con 4 estados y lo que quiere hacer es pues crear un autómata que acepte el mismo lenguaje y que sea mínimo. Entonces construyó su tabla, como habíamos dicho, después lo que hizo fue actualizar la tabla de acuerdo con el algoritmo y al final obtuvo esta otra tabla, vean, es la que voy a poner en anaranjado ahora, y en esta tabla sí ya no hay problemas, porque lo que tenemos es lo siguiente, vean, voy a concentrarme en el triángulo superior, este lo podemos ignorar. Lo que tenemos es que obviamente A es equivalente a sí misma, pero no equivalente a B. Eso quiere decir que tenemos al menos 2 clases de equivalencia, una que contiene A y otra que contiene a B. C, aquí de entrada AC sigue teniendo N, eso quiere decir que A y C son equivalentes. Y D tiene una S, lo cual quiere decir que no es en la misma clase de equivalencia que A. Vamos a ver qué pasa en el siguiente renglón. El siguiente renglón me ratifica lo que ya teníamos. Aquí tenemos que esta información pues es simétrica y entonces A y B no son equivalentes. Vamos a tener que, en este caso, B es equivalente a sí mismo, por supuesto, pero B es equivalente a D. Entonces resulta que hay 2 clases de equivalencia, A y B, y entonces podríamos tener un autómata con esas 2 clases nada más, con 2 estados. Recuerden que el siguiente paso habría sido construir el autómata. No sé si su compañero lo hizo aquí en esta parte. Aquí está, colapsando esas dos clases de equivalencia y lo que nos debería dar es esto. Bien, creo que, déjenme ver, me regreso a la tabla. Yo creo que esto debe estar bien, por supuesto, y aquí está. Sí, déjenme comparar con el autómata. A me lleva a B, pero A y B no son equivalentes, entonces esto me debería llevar a este, después B me regresa al otro vía A, y B me mantiene en la misma clase, en el mismo estado. Yo creo que esto está bien, este es un autómata que cumple con lo que tendría que hacerse, es un autómata mínimo, pues perfecto, este es un buen ejemplo de lo que hay que hacer con minimalización. Permítanme, alguien más quiere entrar a la clase. Ya está. Bien. ¿Preguntas sobre el proceso? ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. Una ecuación, tenemos un autómata finito alternante y tenemos que transformar la descripción por medio de ecuaciones en una tabla. Entonces, vean cómo la transformación en realidad es muy sencilla. Tenemos que X nos daría ese estado. B, su compañero lo marcó con el conjunto vacío. Esto no tendría sentido, se dan cuenta, porque el conjunto vacío no es un estado. Habría que pensar en una operación que nos dijera, aquí termina. Y entonces yo sugeriría aquí, y eso no lo mencioné en clase, poner el valor de verdad verdadero, la función booleana constante verdadero, y de esa manera podríamos tener el resultado, dado que X es un estado final. Ajá. Y no hay nada, ninguna descripción para ver qué pasa con este. No lo tenemos. Es cierto, B no nos dice qué pasa y entonces probablemente más bien tenemos una situación indefinida. Bueno, su compañero tiene razón. Más bien esto tendremos que representarlo como indefinido. Mi sugerencia no sería esto, sino un guión para indicar que está indefinido. Pero es indistinto, es una convención que no hemos discutido. Entonces aquí estará indefinido para el caso B. En el siguiente caso, vean cómo es Z, pues sí, no hay ningún problema, no Y, y tenemos aquí X o Z, o X o Z, y este es final. Entonces, perfecto, no hay ningún problema, esto está bien definido, solo, no, y aquí está lo que faltaba, indicar que X y Z son finales. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Esta es una tarea realmente muy rutinaria, es pasar de una representación a otra, nada más que, como les decía, lo interesante es si después utilizamos estas ecuaciones para hacer manipulaciones algebraicas. Yo no abordé ese tema en el curso porque me pareció que era desviarse
demasiado, no todo el mundo tendría interés en eso, y yo hace mucho que no lo hago, por supuesto, pero podría hacerlo si hubiera más interés. Yo no conozco muchas aplicaciones fuera de las que hay en complejidad computacional, pero en el pasado, como les dije, un área muy activa de investigación, y yo creo que debe haber todavía un buen grupo de algebristas trabajando en estas cosas, ¿no? Pero no me pareció que fuera algo de interés para el conjunto de ustedes profundizar más. Entonces, pues por eso vimos esta definición, y la transformación es muy mecánica, como pueden darse cuenta. Bien, entonces aquí se terminan los ejercicios de Jorge, me parece que es el autor de esto. Ajá, y déjenme cambiar el estilo de presentación. Yo tengo una duda, profesor. Adelante, Jorge. La notación para que siempre sea verdadero, ¿cómo sería? ¿Sería poner un 1 o cómo podría ser? No quiero poner valor de verdad verdadero. Ah, ok, está bien. Ajá, sí, porque el 1 puede ser el nombre de un estado, entonces ponse el valor de verdad verdadero y es así. Otra opción es usar una tautología cualquiera. X implica X, X o no X, algo así, pero digamos que es más común poner el valor de verdad verdadero. Okay, No vimos convenciones cuando yo las presenté, pero esas dos convenciones son usuales, una tautología fácilmente reconocible o la constante verdadero. Bien, entonces déjenme presentar aquí toda la pantalla. Voy a cambiar el estilo de presentación, porque su compañero me mandó una serie de propuestas que están, José Luis me mandó algunas cosas que están dentro de un mensaje. Entonces no tengo una forma fácil miren, sí se podía, aquí estaba esta opción de descargar. Ajá. Vamos a descargarlo mejor y creo que va a ser más visible así. Entonces, esperen que me cambie de estilo de presentación. Pensé que no me iba a permitir mi navegador. Aquí está. Bien, entonces voy a presentar una ventana. Un momento. Bien, creo que todo el mundo ve esto. Déjenme hacerlo más grande nada más. Ahí está legible, ¿verdad? Bien, José Luis lo que me preguntaba si era posible hacer este tipo de transformaciones. Y la respuesta es que sí. No revisé todas las que él hizo, pero voy a concentrarme en un par. Y por supuesto que se pueden hacer. Nada más que esto es algo que pues no expliqué aquí. También tiene que ver con que son cuestiones más de lógica, pero pues es legítimo. Vean, su compañero lo que hace es partir de las ecuaciones que están hasta acá abajo. Y encuentro una versión simplificada acá arriba. En estas ecuaciones tiene funciones booleanas constantes. Tiene aquí... Profesor, sí. De hecho, hizo de arriba hacia abajo. Lo hiciste de arriba hacia abajo, José Luis. Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver. Tienes esto aquí arriba y entonces lo que tendrías, mira, esta es una buena representación, verdadero seguido de falso, perdón, B seguido de falso. Sí, esa es una buena representación. Lo que hace su compañero es que donde no tiene definición, indefinido, utilice valor falso. ¿Por qué? Porque acuérdense que si me da falso, entonces automáticamente voy a rechazar la cadena. Entonces, aquí está introduciendo este cambio. La respuesta es sí, por supuesto que se puede hacer. Después acá tienes que no X y Y lo sustituyes en la segunda ecuación. Ajá, es A nada más y no tienes ningún valor. Y lo sustituyes por verdadero, diciendo que si lees una A, en automático vas a aceptar. Sí, yo creo que eso es posible. Y finalmente acá lo que tienes es que A concatenado con esto, a ver, déjame ver qué otro cambio tienes. Verdadero, esto es Z, ajá. Bien, perfecto. Dice la distributividad, bueno, aquí, usando, como distribuí, entonces aquí pues regresé a cómo se distribuye el puntito con el más, digo, perdón.
Claro, precisamente hiciste las manipulaciones algebraicas que habíamos mencionado antes. Vean, su compañero factorizó. Algebraicamente hablando, la concatenación tiene el papel de la multiplicación y la suma tiene el papel de la unión. Entonces, lo que hizo su compañero es tomar estas dos expresiones. A ver, no puedo subrayar porque es una imagen, pero aquí mi cursor se está paseando abajo de ellas, b.z y b.no y. Y lo que hizo fue factorizar esto como... vean, tomó la B al principio y entonces aquí tendríamos que tener un más. Pero el hecho de que, como estos de acá son ya estados y lo que queremos es una función booleana, el más, ¿se acuerdan que corresponde a la unión? Y la unión es equivalente booleanamente a la disyunción. Entonces sí, sí, por supuesto que puedes hacer esa manipulación. Entonces así como obtuviste esta y me parece que hiciste algo más, ¿verdad, José Luis? No, no, nada más fue eso. Nada más fue esas dos. Bien. Fue bueno, asumir el falso para obtener B, para que apareciera B, y a agregarle la función constante verdadero. Y hacer esta factorización. Y ya prácticamente fue todo lo que hice. Sí, Entonces, con esto tengo la forma digamos que la forma canónica que nos presentó. Y ya puedo ahora sí obtener la tabla. Nada más quería saber si sí podía hacer esto. Pues según yo sí se podía, pero quería estar seguro con usted. No, no, por supuesto. De hecho, esa es la idea, precisamente, que hagas este tipo de manipulaciones algebraicas y que algunas cosas son más simples de hacer así que hacer de la otra forma. Hay como ustedes seguramente habrán oído en algún curso previo, bueno, y si no lo menciono ahora, las funciones booleanas forman un álgebra con una serie de operadores. Ustedes pueden tomar la negación y la disyunción, o la negación y la conjunción, o bien tomar negación, conjunción y disyunción, que es lo que suele utilizarse, y forman un álgebra que se comporta muy parecido a cómo funcionan estas operaciones aritméticas, con la diferencia importante que concatenación, que es análoga a la multiplicación, no es conmutativa en esta álgebra. Es una álgebra sin conmutatividad para este operador. Pero salvo eso, funciona pues prácticamente igual. Entonces sí, por supuesto que se puede hacer esto, y te das cuenta cómo V y F las constantes tienen un valor específico aquí en esta álgebra. F se comporta un tanto como 0, porque como se dan cuenta, si yo pongo B por F, lo que obtengo es un 0, en el sentido de que es indefinido, y entonces, aquí desaparece en tu primera ecuación, en donde tienes x igual a concatenado con algo, más epsilon sin b. Y v es el verdadero, se comporta un poco como 1, entonces al multiplicarlo por a, pues lo que tienes es a, no, nada más. Entonces, sí, esas propiedades se mantienen, ¿no? Bien, no sé si hay más preguntas sobre esto. Gracias, profesor. Bien, no, ¿de qué, José Luis? ¿Los demás? No, bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo que voy a hacer es pasar ahora a a seguir con la clase. ¿Les parece bien? Déjenme terminar esta parte, esta forma de presentación. Voy a abrir el archivo que corresponde a las láminas y seguimos con lo de diccionarios. Bien, entonces ya tengo aquí el autómata de diccionario y ahora lo presento en la pantalla para ustedes. Un momento. Aquí está. Ya lo están viendo todos, ¿no? A ver, permítanme. Me equivoqué de dirección. Ya con siempre cadenas. Bueno, entonces se acuerdan que esto lo podríamos plantear de la siguiente manera. La idea es poder buscar en una serie de textos un conjunto definido de cadenas, a las que voy a llamar un diccionario. Aquí estoy denotándolas con la letra X. Y las cadenas son totalmente arbitrarias, por supuesto. Y mi idea es tomar, si en alguna cadena dada, digamos en este caso alfa, esta cadena, aparece alguna de las palabras del diccionario, ¿no? Tenemos que hay una beta arbitraria, una gamma arbitraria y una eta, tal que alfa es la cadena beta, gamma, eta, y gamma está en el diccionario. Esa es la idea. Eso significa encontrar una cadena
de un diccionario, una palabra de un diccionario en un texto arbitrario. Les había mencionado que el algoritmo de la ventana corrediza, que es un algoritmo muy intuitivo, muy fácil de implementar, tiene la desventaja de que implica retroceder cada vez que hay que hay una no coincidencia en la búsqueda que estamos realizando. Y eso significa que su complejidad es de n por m, donde n es la longitud del texto, m es la longitud de la palabra que estamos buscando. Y además, pues este algoritmo de la ventana corrediza, pues habría que aplicarlo simultáneamente para todas las palabras del diccionario. Esa es una cuestión de implementación, realmente no es un defecto intrínseco del algoritmo de ventana corrediza, pero lo que vamos a hacer aquí es un algoritmo que nos va a dar una forma de búsqueda lineal que además nos permite buscar simultáneamente varias palabras. Entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Sin necesidad de recurrir a paralelismo, además que eso es algo positivo, porque el paralelismo, si tenemos la arquitectura para hacerlo, está muy bien, pero cuando no es arquitectura y lo simulamos en un procesador secuencial, el costo es elevado. Entonces, aquí sin paralelismo podemos buscar eficientemente varias palabras a la vez. Bien, ahora les decía que implementar este algoritmo que vamos a ver aquí, que es el autómata de diccionario, tiene un costo computacional relativamente elevado, pero cuando se hacen búsquedas repetitivas en masa, pues ese costo es despreciable. Mientras que cuando es una búsqueda por una sola ocasión y con una sola palabra, no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Bien. Entonces, empezamos con esta idea del diccionario. Aquí vamos a hablar del diccionario como una cosa muy general. Es un subconjunto finito de sigma estrella, que no contiene a épsilon. ¿Por qué? Bueno, porque épsilon, pues está en todas partes, no hay que preocuparnos por encontrarlo, ahí está, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar las apariciones de las cadenas de un diccionario en cadenas arbitrarias de sigma estrella. Y esto, si lo ven bien, significa reconocer este lenguaje, sigma estrella concatenado con X. ¿Por qué razón? Vean que la idea es que vamos a empezar a leer un texto dado, nos vamos a encontrar cosas que pues probablemente no corresponden a palabras del diccionario X, pero en el momento en que nos encontremos una palabra del diccionario X, decimos, ya, ahí está, lo conseguí. Y eso quiere decir que están reconociendo este diccionario, sigma estrella concatenado con, perdón, este lenguaje, sigma estrella concatenado con X. Entonces, vamos a hacerlo utilizando un poco más de terminología. Esto creo que lo había utilizado antes, pero lo vuelvo a presentar. Tomo una cadena arbitraria alfa y con pre-alfa voy a denotar todos los prefijos de la cadena alfa, en este caso incluyendo a épsilon, por supuesto. Y si X es un conjunto, pues voy a extender el alcance de mi operador pre al conjunto tomando los prefijos de todas las cadenas que están en X. Por ejemplo, tenemos que si alfa es la cadena AB a B, entonces sus prefijos son estos, ¿se dan cuenta? Incluyo a épsilon porque es un prefijo e incluyo a la cadena completa también porque es un prefijo. No son prefijos propios, por supuesto, pero también los voy a incluir en mi definición. Bien, y por supuesto con un conjunto de palabras lo que hago es calcular los prefijos de todos y tomar la unión. Eso quiere decir que algunos podrían repetirse, por supuesto. Ahora, lo primero que voy a hacer para construir mi autómata de diccionario es construir un autómata que se conoce como el autómata trie. Ahorita no recuerdo cuál es el origen etimológico de esto. Tiene que ver algo con un árbol, pero el punto es que esos autómatas tienen algunas peculiaridades que vamos a ver. Lo que hacemos es esto, vean, toman su diccionario y el conjunto de estados del autómata trie, al cual vamos a denotar como T de X, donde X es el diccionario, es un estado por cada prefijo de las cadenas que están ahí. Si una cadena es un prefijo para más de una cadena, solo lo incluimos una vez, hay un solo estado para ellas. El estado inicial va a ser épsilon, que es el prefijo de todas, y los estados finales son las cadenas de X. Bien, entonces tenemos esta definición. Lo que vamos a definir ahora es la función de transición. La función de transición delta la definimos de esta manera. Supónganse que la cadena, el estado P y el estado Q corresponden a los prefijos alfa y beta. Acuérdense, como son prefijos, pues los puedo ver como estados, los puedo ver como cadenas. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Delta me permite transitar de P vía una arista marcada con A a Q,
Si solo si la cadena beta, es decir, la que corresponde a Q, es alfa, recuérdense la que corresponde a P, seguido del carácter A. Esa es la idea. Entonces es bastante simple. Voy a ilustrarlo y a lo mejor eso permite verlo con más facilidad. Vean, tenemos aquí este conjunto de palabras, son 4, AA, BB, ABBA y BAAB. Ajá, entonces calculamos los prefijos de estas palabras. Aquí está epsilon, que va a ser el estado inicial. Después, pues A es un prefijo de varias de ellas, B es un prefijo de varias de ellas, AA es un prefijo pues de sí misma y como es un estado y como es una palabra, entonces se vuelve un estado final. AB es un prefijo de esta palabra, ABB es el prefijo de esta palabra y ABBA es un prefijo, pero como además es la palabra completa, entonces es un estado final. Ajá, hacemos lo mismo con B, BA, BAA y BAAB y BBB. Vean, entonces las transiciones son muy simples. Si ustedes le agregan a epsilon al final una A, obtienen este estado A. Si a este estado A le agregan al final una A, obtienen el estado AA. Si a A le agregan una B, obtienen el estado AB. Esa es la idea. Entonces es bastante simple de calcular, como pueden darse cuenta. ¿Dudas sobre cómo se construye este autómata TRIE? ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. En la siguiente fase voy a definir una función de transición más compleja que se va a apoyar en calcular sufijos, no prefijos. Bien. Bueno, entonces acuérdense que el fin es construir un autómata de diccionario. Yo tengo mi diccionario, tengo ahora mi autómata TRIE, como el que presenté en la lámina anterior, y para construir el autómata de diccionario voy a definir una función a la que voy a llamar H, y esta función H lo que hace es tomar cadenas arbitrarias en sigma y cadenas que están en mi diccionario, y me va a dar como resultado un prefijo en mi diccionario. Este prefijo va a estar definido de la siguiente manera. H de una cadena alfa y X es el sufijo de alfa de mayor longitud que pertenece a los prefijos de X. Ajá. Esto suena trabalengua, ¿verdad? A trabalenguas, ¿verdad? El sufijo de mayor longitud que pertenece a los prefijos de X. Había un personaje cómico hace algunos años que probablemente ustedes no conocen, que daba falsas clases de gramática en la que jugaba mucho con esas palabras, sufijo y prefijo. No aclaraba nada, por supuesto, y espero que mi definición no se esté pareciendo a lo que hacía este personaje cómico. Voy a presentar un ejemplo más adelante. Y yo creo que mejor presento un ejemplo de esta función H y después continúo. Permítanme un momento. Vean, por ejemplo, tomo una cadena arbitraria, digamos la cadena, a ver, vean, una cadena arbitraria en sigma y el diccionario que teníamos antes. Acuérdense que ese diccionario incluía las palabras AA, ABB, ABBA, BAA, BAAB. Y lo que nos dice aquí la función H es que el sufijo de alfa de mayor longitud que pertenece a B. Y ustedes pueden pensar en la palabra, por ejemplo, en la palabra BBAA. No está aquí, pero pueden pensar en esa palabra, BBAA. Si ustedes lo que hacen es tomar BBAA, lo que van a hacer es fijarse cuáles son sus sufijos. Epsilon, que no va a ser de mayor longitud. El siguiente sufijo de BBAA es A nada más. A si está aquí, ya se dieron cuenta. Entonces ya tengo un primer candidato. Pero también podemos observar que el sufijo AA también está aquí, entonces es mejor candidato porque es de mayor longitud que esta. Y luego si pensamos en el sufijo BAA, resulta que ese también está aquí. Y entonces en realidad ese va a ser el que queremos porque es el sufijo de mayor longitud de la palabra BBAA, que está aquí. BBAA, que es el último sufijo que nos queda, no aparece en mi autómata de diccionario. Entonces me quedo con BAA. Esta función H, entonces, eso es lo que hace. Para cualquier cadena arbitraria, toma el sufijo de mayor longitud que sea un prefijo de X. Es calculable, por supuesto, porque pues X es un conjunto finito y alfa es una cadena fija. Ajá. Entonces,
con esta función h vamos a construir el autómata de diccionario de X. Y lo que hacemos es partir del autómata trie, el que ya habíamos construido. Mantenemos el mismo estado inicial y el conjunto de estados finales ahora se va a modificar, lo vamos a ampliar. Los estados finales van a ser los estados que corresponden a cadenas que están en los prefijos de X intersección sigma estrella X. Ajá. Recuerden que sigma estrella X es el lenguaje que queremos reconocer. Ajá. Y ustedes pueden decir, y bueno, ¿y cómo calculo esto? Y pues es muy sencillo. Piensen que aunque sigma estrella X es un lenguaje infinito, prefijos de X es un lenguaje finito. Entonces lo que tengo que hacer es repasar todos los prefijos de X y ver cuáles de ellos pertenecen al lenguaje sigma estrella X. Entonces, no es una búsqueda infinita, es una búsqueda que solo se realiza con los prefijos de X. Entonces voy palomeando los que, además de ser prefijos de X, están en sigma estrella X. Reconocer este lenguaje, como pueden darse cuenta, es muy fácil. Lo que hacemos es poner un estado inicial en el que pues vamos a estar mientras leamos cosas que están en sigma estrella, y cuando algo, perdón, se parezca a X, pues hacemos la transición. Ya vimos cómo se pueden construir autómatas para reconocer lenguajes que son la concatenación de otros lenguajes. Bien. Entonces, vamos a definir ahora delta. Delta va a ser distinta como era antes. A ver, Nancy quiere preguntar algo. Adelante, Nancy. Sí, perdón, antes de avanzar más, sí entiendo esta función h, ahora que la mostraste con el autómata, pero no entiendo para qué nos sirve. O sea, ¿por qué queremos esa función si ya teníamos trie? Ajá, bien. Bueno, a ver, si quieres, permíteme, posponer un momento delta y vamos al autómata de diccionario que resulta del ejemplo que presenté antes. Y vas a ver qué pasa en este autómata de diccionario. Primero, recordarán que en el autómata original solo tenía como estados de aceptación los que correspondían a palabras. Y eran 4 palabras: AA, BB, ABA y B y BAB, ¿no? Eran las palabras aceptadas. Ven cómo este autómata de diccionario agrega nuevos estados de aceptación. Aquí tenemos este estado que es nuevo, ABB, y estado BAA. ¿Por qué razón? Porque pueden darse cuenta que estas dos palabras pertenecen al lenguaje, son prefijos, ya estaban incluidos en el autómata de diccionario, pero pertenecen al lenguaje sigma estrella X, es decir, son la concatenación de una cadena arbitraria, en este caso formada por un solo carácter, seguida de una palabra de mi diccionario. Entonces, por eso es que esta se vuelve de aceptación. Y aquí pasa lo mismo. Esta se vuelve de aceptación. Vean cómo además este autómata claramente tiene más aristas que el autómata original. Este es el original, es un autómata bastante austero, es un árbol, además, ¿no? Como pueden darse cuenta. Este de acá no es un árbol, tiene ciclos. Ajá, y le agregué muchas aristas nuevas, y en particular hay unas que están marcadas en rojo y verde. Después voy a decir por qué marqué esas en particular. Pero el punto es que hay aristas nuevas. Lo que hace H es agregarnos estas aristas. Intuitivamente, y espero que con esto conteste tu pregunta, Nancy, lo que hacemos es lo siguiente. Si tú sigues el diccionario TRIE, como un autómata, lo que estaría ocurriendo es lo siguiente. Tú empiezas a leer en un texto buscando, digamos, la palabra AA. Y entonces te encuentras primero una A y eso te manda a este lado. Bien, si después te encuentras una A, pues lotería, terminas. Pero después si te encuentras una B, lo que hace este autómata es mandarte a esta de acá. Y si estando aquí te encuentras otra B, te das cuenta cómo fracasas, porque no hay una transición que te saque de aquí con B. Sin embargo, el hecho de que te encuentres aquí una ABB, en realidad significa que ya le diste una palabra del diccionario, ¿te das cuenta? Que es esta de acá. Y por otro lado, encontrarte otra BB significa otra B más, y significa que tienes una segunda instancia de esta palabra en tu texto. Entonces tienes dos instancias que no detectaste, porque aquí te está mandando, la única transición marcada es a ABA,
Ajá. Entonces, si no está esa palabra, tú ya fracasaste y lo que tienes que hacer es retroceder para volver a empezar tu búsqueda y ver si esta vez pues te saltas este primer carácter A, empiezas con la B y pues sigues por acá. Y eso significa que en los hechos estás recorriendo tu autómata TRIE con el algoritmo de la ventana corrediza, que como ya dije es ineficiente. H va a permitirnos no hacer eso. H lo que nos va a dar es transiciones que nos permiten escapar. Cuando llegamos a un callejón sin salida, podemos salir de ese callejón sin salida, en apariencia sin salida, sin tener que retroceder en nuestra búsqueda. O por otro lado, si encontramos más de una instancia o más de una palabra que es reconocible en un texto, vamos a llegar a esas instancias sin necesidad de regresar al principio. Esa es la función de H. No sé si eso contesta tu pregunta, Nancy. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya vi. Gracias. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cómo construimos la función de transición ahora? La función de transición lo que hace es lo siguiente. Acuérdense, P y Q corresponden a cadenas alfa y beta. Entonces vamos a decir que transito del estado P, que es la cadena alfa, al ir al estado A y paso a Q. Sí, solo sí, vean, beta no es como antes, alfa seguido de A, sino es la función H aplicada a la cadena alfa seguida de A para palabras que están con palabras que están en X. Ajá. Entonces, eso quiere decir que en realidad conservamos las que ya teníamos, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque piensen que, pues, las transiciones que hacíamos antes nos daban ya ciertos prefijos de cierta longitud. Pero aquí vamos a agregar cosas nuevas porque voy a considerar prefijos nuevos. Entonces, por esa razón es que agregamos nuevas transiciones. Ajá. Entonces, el autómata que resulta de aquí le voy a llamar DX en lugar de TX, y la D obviamente es de diccionario, y va a ser un autómata completo que reconoce este lenguaje. ¿Qué quiere decir que sea completo? Quiere decir que la tabla de transiciones está perfectamente definida para todos los estados y todos los caracteres, no tiene huecos. Y eso quiere decir que, pues, en ningún momento voy a llegar a la situación en la que no sé qué hacer. ¿Qué es lo que pasaba acá? Por ejemplo, desde si estoy en este estado y me encuentro con una B, no sé qué hacer. El autómata de diccionario no tiene esas situaciones. Y por otro lado, pues me permite reconocer palabras sin tener que retroceder. Vean, para completar con el otro, y a lo mejor sería bueno que puse estos ejemplos de manera simultánea, es más bien este ejemplo, pero con los dos tipos de diccionarios, con el TRIE y con el nuevo, un lado a lado. Permítanme, voy a hacer eso precisamente. Aquí está. Todavía no lo presento para ustedes, por supuesto, porque todo tengo una ventana. Permítanme, ahora lo voy a hacer. Bien. Ahora sí, ya ven dos copias de mis láminas simultáneamente, ¿no? Del lado izquierdo tenemos el autómata original TRIE y del lado derecho tenemos el autómata del diccionario. Vean que aquí lo que hago es agregar, por ejemplo, un primer loop. ¿Por qué razón? Porque si yo leo una A, al agregar esta A, aquí tengo 3 A's, me pregunto, ¿cuál es el sufijo de mayor longitud en A, que es un estado de mi autómata? Ajá. Y resulta que el sufijo de mayor longitud en A es AA, ¿se dan cuenta? Porque ya está aquí en el diccionario, ya está entre los estados y es el más largo que me permite, es el más largo. Entonces es el resultado de la función H. A también sería también un sufijo de esa palabra, pero no es la de mayor longitud. Entonces me quedo en esta y eso significa que al leer una A voy a seguir en este estado. Intuitivamente piensen que si yo me encuentro 2 A's, ya puedo decir, reconocí una palabra. Si me encuentro una tercera A, lo que tengo es que reconocí 2 instancias de la palabra. La primera formada por las 2 primeras A's y la segunda por la segunda y la tercera A. Entonces, esta es una primera cosa que agregamos. Pero vean, ¿qué pasa si yo me encuentro con una B estando en este estado AA? Bien, aquí estamos agregando una transición que me lleva acá, a B. ¿Por qué razón? Pues porque al agregar una B aquí, a lo que obtengo es la cadena B. Y esa cadena B no forma parte de mis estados.
Sin embargo, H me dice, calcula el prefijo de mayor longitud de la cadena A a B, que sí sea un estado ya. Y la respuesta, pues el prefijo de mayor longitud es este. Hay otro prefijo que está ahí también, por supuesto que es esta B, pero el de mayor longitud es esta. Entonces la transición a partir de aquí con una B es a este estado. ¿Por qué razón? Porque piensen que, o sea, ¿qué utilidad tendría esto en la práctica? Piensen que si ustedes están leyendo un texto y se encuentran dos A's, ya reconocieron la palabra A. Pero si ahora se encuentran una B, no hay necesidad de retroceder al estado original. Lo que hacen es decir, pasarse acá y decir, estoy en curso de, en proceso de reconocer probablemente la palabra ABBA o la palabra BB. Cualquiera de ellas. Entonces, por esas razones que me paso a este estado y este estado me pone entonces en curso a reconocer esas otras dos palabras, probablemente, si el resto de los caracteres son como yo espero. Vamos a suponer que seguimos aquí. Me encontré una B y entonces encuentro otra B y pues éxito nuevamente la palabra bebé. Pero supongamos que ahora me encuentro una A. Entonces una A me daría ABA y ABA no forma parte de mi diccionario, pero no tengo que regresar al principio. Lo que hago es decir, esta ABA, ¿cuál es el sufijo de mayor longitud? Que es un estado de mi autómata. Pues resulta que es BA. Y entonces esa A que me encontré aquí me traslada a este estado. Y entonces en este estado yo estoy en curso de reconocer probablemente la palabra AA o la palabra BA, BAAB. No sé cuál de las dos, pero probablemente las dos. Si reconozco esta, pues voy a llegar después a esta probablemente. Creo que alguien quería preguntar algo o oí un ruido. ¿No? Bien. Entonces, pues vamos bien, me parece. Creo que no tenemos problemas aquí. Y el punto es que, como se pueden dar cuenta, añado muchas transiciones, de tal manera que este es un autómata completo. En cualquier estado en el que esté, sé qué hacer, sé a dónde ir si me encuentro un carácter. Ese carácter me puede llevar a un camino distinto, a reconocer una palabra distinta a la que creía originalmente que iba a reconocer, pero puede ser un camino exitoso. Las que señalé aquí en verde, en rojo y azul, son transiciones especiales, porque son transiciones que me llevan de los estados finales originales a los nuevos estados finales, que son estados que contienen palabras de mi diccionario como sufijos. Sin ser ellos mismos palabras del diccionario, pues contienen como sufijos palabras del diccionario. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que estos estados son particulares y subrayé en estos dos colores las nuevas aristas que estoy agregando para llegar ahí, a partir de estados finales anteriores. En los estados finales anteriores se acuerdan que no hay ninguna arista que salga de ellos. Aquí estas aristas me dicen, pues te podrás quedar aquí, no lo dicen en ese ejemplo particular, o bien, lo que sí dice en ese ejemplo particular es te puedes ir a este otro estado porque ya estás reconociendo esta otra palabra. Vean, agregar una A aquí no solo me lleva, bueno, aquí yo ya tenía este éxito, A, B, B, A, pero si agrego una A después y me encuentro una A después, vean cómo tendría dos A's y por lo tanto me manda a este estado que contiene la palabra AA. Y entonces digo, otra más que reconocí. Entonces, si ustedes lo que quieren es, no sé, su problema es, encuentra la primera instancia en una palabra del diccionario, pues se van a detener en ese momento, punto. Pero si su problema es, encuentra todas las palabras del diccionario, todas las primeras apariciones de una palabra del diccionario, ustedes pueden seguir explorando aquí, leyendo su texto, y guardan en una lista las palabras que van encontrando, probablemente con su posición en el texto. Y también puede ser, encuentra todas las instancias de las palabras, y entonces van guardando en la lista todas las instancias de las palabras con su posición en el texto. ¿Qué es lo que suele hacer, por ejemplo, Google cuando ustedes hacen una búsqueda? Lo que hace es entregarles la página y está subrayado en algún color. En mi navegador está en amarillo, pero no sé si esto sea universal, pero está señalado en un color la aparición de la palabra que yo estaba buscando. Entonces, así como funciona este algoritmo. ¿Dudas?
¿No? Bien, bueno, entonces, obviamente en los ejercicios hay un ejemplo de un diccionario que ustedes tienen que construir, perdón, que utilizar para construir un autómata de diccionario. Yo les pediría que pues lo fueran trabajando de aquí al lunes, que me mandaran algunos ejemplos los que quieran hacerlo, y los revisamos el lunes. Y con eso concluiríamos la parte de lenguajes regulares del curso. El siguiente tema ya son gramáticas independientes de contexto, que conceptualmente sí es un cambio con respecto a lo que hemos venido viendo. Si no hay más preguntas, dudas, comentarios, podríamos concluir la clase de hoy. ¿Qué les parece? A ver, sí, aquí tengo una pregunta. Adelante, Nancy. ¿Para qué otras cosas sirven estos autómatas de diccionario? Mira, la verdad no sé, no sé decirte, pero, perdón. Ahí están, ¿verdad? Todavía, qué bien. Perdón, es que se fue la luz hace rato aquí en mi rumbo y yo creo que ha de haber dejado fuera varios de los routers que utilizan los proveedores de Internet. Yo me quejé mucho de Telmex y me voy a seguir quejando seguramente toda la vida, pero el punto es que comparte infraestructura con Total Play. Es parte de las reformas en telecomunicaciones que se hicieron en el sexenio pasado y como comparten infraestructura, pues tienen ustedes operadores de las dos compañías manipulando el mismo conjunto de routers. Entonces, a veces eso tiene resultados indeseables. Cuando se va la luz y si un router se cae porque no tienen alimentación todos de no breaks, entonces se le va a todos los proveedores. Y yo creo que ahorita pasa en otra parte de la colonia. La Comisión Federal de Electricidad está revisando algo. Cortó algún router de que dependen tanto Telmex como Total Play y me salí del aire. Entonces, bueno, pero ese es irrelevante. Simplemente estoy explicando por qué dejó de verse la imagen. Veo que ustedes no tuvieron problemas de continuidad. Bien, la pregunta de Nancy era, ¿para qué otras aplicaciones hay de estos autómatas de diccionario? Y mi respuesta es no lo sé. No sé qué otras aplicaciones haya. Supongo que se pueden conseguir otras aplicaciones, por supuesto, pero en términos de muchos de los intereses de la gente que estudia autómatas y lenguajes formales, este es un interés bastante importante. Imagínense ustedes que están construyendo un compilador y su compilador lo que quiere es más bien para que ustedes puedan utilizar el compilador de manera más ágil, pues querrían una colección de todos los identificadores que definen en su programa. Es decir, tienen un programita y definieron cierto número de identificadores que en muchos lenguajes de programación se conocen como variables. A ver, los nombres de variables, ¿qué nombres hay? Y entonces, pues, con eso construyen un diccionario. Y después puede ser que le pidan al buscador de su compilador, del editor de su compilador, que les encuentre todas las instancias de cierto nombre. Ajá. Y ustedes entonces buscan esas instancias. ¿Por qué razón? Pues porque puede ser que quieran comparar si todas corresponden realmente a la misma variable. Hay variables que pueden tener el mismo nombre. Esto es una cosa muy común en programas que se construyen en colaboración o programas que construyen la misma persona en distintas fases y que olvida que ya usó un nombre para algo. Entonces, pues es de interés encontrar todas las instancias y verificar que todas corresponden en realidad a la misma variable, conceptualmente hablando. Entonces, ahí hay otra posible aplicación de esto, pero es lo mismo, es buscar en un texto la aparición de palabras de un diccionario. Fuera de eso, no se me ocurre otra aplicación. Bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, mira, entonces un poco para adelantar lo que va a venir la clase pasada, vamos a un tipo de gramáticas más complejas que nos permiten definir cosas que son de más interés. Digamos que
Una buena parte de lo que hace un compilador se puede implementar, se puede realizar con lo que vimos en lenguajes regulares y con lo que vamos a ver en gramáticas independientes del contexto. Va a haber unas cuantas cosas de mucha importancia computacional, por supuesto, pero sintácticamente hablando muy reducidas, que no se pueden definir utilizando estos dos niveles de la jerarquía de Chomsky. Para el siguiente nivel, que es sensibles al contexto, ¿se acuerdan que yo me lo voy a saltar y me voy directamente a máquinas de Turing? En el otro nivel se definen cosas como, por ejemplo, tipos de variables y cosas así, que sí dependen del contexto. Ajá. Para la gente que estudia compiladores, van a aprender herramientas distintas a las de lenguajes formales para identificar estas cosas. Son herramientas que son más afines al tipo de cosas que se estudian en lógica, más que lo que se estudia en esta materia. Pero digamos que tienen aquí el 80% van a tener el 80% de las herramientas necesarias para su curso de compiladores. Entonces creo que eso, ya en ese sentido, este curso es... Profesor, para ustedes. Dime. Una pregunta, ¿en la maestría se da curso de compiladores? Mira, la verdad no recuerdo si está como optativa. No está como obligatoria, eso es seguro, pero no sé si está en la lista de optativas. Es probable que sí. El que sé que está como optativa y que un tiempo fue obligatoria es el del curso de lenguajes de programación. Yo solía dar ese curso, pero era un tanto problemático realizarlo. La universidad en ese momento no tenía un grupo que se dedicara a estudiar lenguajes de programación. Era algo que hice en mi doctorado, pero dejé de hacer y fue imposible mantenerlo. Ahora ya tenemos un grupo así. Hay un par de profesores de la Facultad de Ciencias. Uno de ellos es tutor aquí en posgrado, Fabio, y la otra es una posición reciente, Lourdes González. Y es probable que podamos regresar a eso en la maestría, una vez que Lourdes pueda entrar de lleno al posgrado. Entonces, podría ser que a lo mejor el próximo semestre haya o un curso de compiladores o un curso de lenguajes de programación. Que yo creo que es muy útil para algunas de las cosas que quieren hacer ustedes, me imagino. Bien, por lo pronto, pues no lo hay en este momento, pero compiladores no es de interés a la gente que va a hacer lenguajes de programación. Ustedes saben que muchos problemas en computación se resuelven en realidad haciendo compiladores. Reconocimiento de muchísimas cosas, implementaciones de algunos sistemas. Hay partecitas de estos de sistemas más complejos que se basan en técnicas extraídas de compiladores. Entonces, esto les va a ser útil a todos, no importa qué rama de la computación vayan, pero en particular a los que les interesan compiladores es fundamental. Bien, entonces, después de eso vamos a ir a máquinas de Turing y eso es donde mi curso, espero que les pueda presentar cosas que la gran mayoría de ustedes no han estudiado en el pasado. Bueno, pues si no hay más, entonces termino. Muchas gracias. Voy a dejar de presentar. Voy a detener la grabación. Ya está. Y ahora podemos...